10 de la mañana, 36 minutos, como lo habíamos adelantado antes de la pausa. Están aquí en estudios de la radio los periodistas Valentín Trujillo y Elena Rizzo. Son autores de Nacional 88, Historia íntima de una hazaña, un libro que comentábamos antes de la tanda. Repasa la historia de lo que fue un año intenso de Nacional, ese Nacional del 88, que implicó más de un título internacional. En realidad fue una seguidilla media absurda, pensándolo hoy, de títulos internacionales, digo, teniendo en cuenta lo que fue después la historia del fútbol uruguayo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Leandro. Hola, buen día para todos. ¿Cuántas copas ganó Nacional en ese año y algo? En el 88, 2. Entre 88 y 89 gana... Como 5, ¿no? Gana la Libertadores, gana la Recopa. Primero gana la Intercontinental. Claro. Luego gana la Recopa Sudamericana, que se jugaba contra el campeón de la Supercopa, que fue contra Racing. Contra Racing, que terminó por penales también, ¿no? ¿Hubo Si mal no penales? recuerdo, creo que en Montevideo gana 1-0 gol de Fonseca. Sí. Y en Avellaneda, en un partido increíble donde Ostolaza quebró a Fabri. Mirá, no me acordaba de Y eso. después se tiró en palomita y atajó una pelota que cobra en penal, patea a Walter Fernández y Seré ataja de nuevo. Ahí está, Seré atajó un penal. 0-0 y ahí gana. Y después le gana a un equipo de Honduras. Una Copa Interamericana. El o un nombre Olimpia así. era el campeón de Sudamérica contra el de América Central o CONCACAF. Y no me acuerdo si ganó alguna otra. Y le ganó una Copa de Verano, la Copa de Oro de Mar del Plata a Sí, River. claro. Por lo tanto, sí ganó. Como 5 o 6 copas en Sí. un año y algo. Y claro, ahora a lo sumo la Bimbo, ¿no? Lo que encontrás, Como así internacional, así. Y no solo nacional, ¿no? Sino los juegos uruguayos en general. La Copa sí, de es Verano. otro mundo. Sí. ¿Por qué hicieron este libro? Este libro la idea surge en 2008, cuando se cumplían los 20 años de la victoria. Y con otro amigo periodista se nos había ocurrido esa idea. La idea era mía, pero la íbamos a hacer entre dos. Y era un homenaje, básicamente era un homenaje. Un homenaje y a la vez era revivir un poco y reflotar un montón de emociones que Claro. yo las viví de chico. Claro. Y ahora era la oportunidad de hablar con estos tipos. Yo nunca me hubiera imaginado en el año 88, que era un niño que rezaba porque Nacional ganara, que 25 años después iba a tener la oportunidad de hablar con ellos cara a cara, Claro. y de preguntarles detalles increíbles. Desde ese punto de vista también es un poco como es una gozada, ¿no? Sí, claro, como hincha. Como hincha es una oportunidad casi única, porque aparte por suerte están todos vivos. Ujú. Y se puede hablar con ellos cara a cara, se les puede preguntar, se les puede mirar a los ojos, se puede ver cómo viven hoy eso. Sí, yo me acuerdo ahora que Valen dice eso, me estaba acordando. Una de las primeras entrevistas fue con el Bocha Cardacho. Ujú. Primero la primera fue con el Vasco, creo, y con Seré, Vasco Ostolaza y Seré, que son personajes que uno ha seguido viendo en la Claro, tele. aparte han tenido mucha actividad Por pública. eso, a Cardacho, llegó un momento que habíamos quedado en encontrarnos, me acuerdo, en Rivera y Soca, la pasiva Rivera y Soca para la entrevista, y Valen, habíamos dicho, por ejemplo, qué sé yo, 7:30, por ejemplo. Ujú. Yo llegué y 20. Y me acuerdo que le avisé a Valentín, estoy acá, y Cardacho me mandó un mensaje de texto, estoy yendo por ahí, y que mi duda era, ¿Lo ¿lo voy conoceré? a reconocer Claro. después de tanto tiempo, no? Claro. Y está igual, más veterano, pero está flaquísimo. está- Salvo escasas excepciones, Sí. lo que nosotros decíamos es, che, estos tipos están para jugar. Claro. Hay algunos que están cambiados también, ¿eh? Hay algunos que están En cambiados. la presentación del libro, que fue en el marco de la Feria del Libro, a mí me llamó, por ejemplo, la atención Rebelés, Sí, que lo está- tenía sentado muy cerca mío y no me había dado cuenta que era él. ¿Cómo esa Mirá. cosa que de anonimato que tienen los jugadores de antes, ¿no? Sí, sí. Hoy sería imposible no conocer a un jugador En el caso de que, Rebelés, que ganó una Libertadores. es cierto porque está un poco más gordo. Está más gordo. Y No tiene bigote. Estamos tiene todos su- más viejos. O sea, más No canoso. está su característico bigote, pero creo que él si me hubiera conocido en el 88 no me Claro. reconocería ahora. Exactamente. El libro tiene una particularidad, y es que es narrado por los protagonistas. Ustedes van intercalando lo que fue un trabajo de muchas entrevistas para contar la historia en primera persona por los propios protagonistas. ¿Cómo surge esa idea? ¿Por qué eligieron ese estilo, digamos? Eso en realidad era una idea que venía Valentín desde el principio cuando él quería hacer ese libro, que quería, inspirado en un libro de los Beatles, que era contado en primera persona, porque era la manera de que fueran ellos los que Claro. relataran este libro está, no te digo día a día, pero semana Sí, a semana muy- de ese sí. año. Entonces era como recrear una especie de diálogo 25 años después, era como sentar a estos cerca de 40 entrevistados que tenemos, sentarlos en una mesa y decirles, bueno, ¿qué te acordás de aquello? Y que uno empiece a hablar, que el otro enganche. Nos parecía que le daba
algo diferente. A veces cuando lo decíamos, está como que fuera el guión de un documental, Claro. porque parecería como que estuvieran hablando y que uno pudiera poner uno al lado del otro hablando. Esa fue básicamente la idea. Claro. Es muy impresionante esa característica del libro porque además de eso, que tiene una cosa como de documental, tiene otra cosa que es que uno puede vislumbrar las personalidades muy distintas. Sí. Por ejemplo, uno lee lo que dice un dirigente de aquel momento sobre determinado episodio y enseguida en el párrafo siguiente lee la visión de Fleitas, Roberto Fleitas, el técnico, y es tan cortante Fleitas que dice, no podía ser otro que Fleitas. Claro. Fleitas era así. Es decir, Sin duda. hay una visión romántica a veces y una visión real que se queda muy bien contrapuesta, ¿no? Y es la manera además de evitar ser nosotros que calificamos, Claro. o sea, se cuenta por sí solo. Nos evitamos decir, Fleitas dijo tal cosa, sin embargo, no, es que ellos den su visión de eso. Porque aparte a muchos les pasó que empezaban a hablar y le decíamos, ¿sabes que fulanito nos dijo tal cosa? Y como que les abrías una ventana para que empezaran a contar más anécdotas. Aparte hay algo que en ese diálogo ficticio, y ficticio Sí. es porque no estaban en el mismo lugar, pero que nosotros armamos en el libro, muchas veces las visiones son contrapuestas. Claro, me imagino. Y eso genera una tensión, digamos, entre muchas veces positiva, ¿no? Entre las distintas visiones y te ayuda a entender algunos hechos que pueden ser simplificados, como un partido donde Nacional ganó, y en realidad por detrás Claro. tenés 15 visiones diferentes de lo que pasó, lo que pasó en un vestuario, lo que pasó después de un partido, lo que pasó en un aeropuerto o lo que pasó en una concentración, ¿no? Y muchas veces nosotros queríamos, como decías en la presentación, reafirmar el valor de la anécdota. Por eso lo de historia íntima. ¿Por qué la historia íntima? Y porque hay un montón de detalles acá de la adentro, de lo que no se veía en la cancha, pero que influía en lo que pasaba en Claro. la cancha, que está contado y está contado con incluso dejando sus propias expresiones, sus palabras, Sí, sus sí, sí, formas sí. De hablar. ¿Qué lugar tiene este triunfo en la vida de cada uno de los protagonistas? Porque fue el último gran triunfo de un club a nivel internacional, un club uruguayo obviamente, pero no tengo claro qué lugar, digamos, le dan la dimensión que tienen. Han perdido con el paso de los años esa importancia para los propios futbolistas. Mira, el Vasco Ostolaza nos decía, por ejemplo, ojalá otro cuadro gane una vez más la Libertadores, para así dejamos de ser nosotros los últimos campeones. Nos decía, porque Claro. él dice que en cierta medida eso lo sienten como una carga. Otros te dicen que, o sea, otros se dan cuenta que lo que hicieron fue algo increíble. Y de repente hoy no están en una buena posición económica ni nada, pero son conscientes de lo que ganaron. Y justamente pasando los años es que se dan cuenta de que fue algo extraordinario, porque por algo pasó tanto tiempo Claro, y sin que se repite. no lo volvieron ni parecido, ¿no? Por Sí, supuesto. hay otros que lo llevan como en algunos casos con un poco de resentimiento. Sí, somos campeones, fuimos campeones, tocamos la gloria y hoy casi que nadie se acuerda de nosotros. Creo que en el fondo están todos muy orgullosos de lo que hicieron, Claro. porque basta ver la camiseta nacional con la copa bordada ahí sobre el Claro. escudo y ellos participaron. Y creo que en el recuerdo de los hinchas están todos muy presentes. Eso te iba a preguntar, cuando decías recién que algunos sienten que no se los reconoce, ¿se refieren a lo institucional más que a la hinchada? Me imagino. Básicamente. Cada uno tiene su historia personal, ¿no? Y nosotros en el epílogo decidimos contar la historia 25 años después. ¿Qué pasó del 88 hasta el 2013? Tuvieron historias diversas, algunos fueron vinculados al fútbol con éxito, otros fueron vinculados al fútbol y no les fue muy bien, otros se desvincularon del fútbol. Claro. Y bueno, la vida de las personas lleva a que tengan golpes de suerte o tengan golpes de mala suerte y hayan tenido éxito con algo o hayan tenido una mala racha. Te Claro. pongo un ejemplo. Carreño es más conocido hoy por su trabajo como técnico que por su papel en esta campaña Claro. de Nacional del 88. Totalmente. ¿No? Y te pongo el ejemplo de alguien que no quiso hablar para el libro, que es Schubert Lemos. Schubert Lemos maneja un taxi. Sí. Yo estoy segura que infinidad de hinchas de Nacional, entre los que me incluyo antes de haberlo ido a ver al taxi, nos hemos tomado ese taxi. Yo me lo he tomado. Claro, que él para en una parada de Positos. Exactamente. Me trajo a la radio más de una vez. Claro. Y la primera vez que me trajo le dije, vos es que vos sos muy parecido a alguien, ¿no? Bueno. Todo esto, un diálogo en la madrugada viniendo para la radio, ¿no? Y él me mira y me dice, yo soy Sugar Lemon. Claro, ¿ves?
y yo quedé helado, Claro. y no sabía qué decirle, Y porque no. yo, como hincha de Nacional, para mí era como no haber reconocido, no sé, cruzarse con Artigas y no reconocerlo. Más o ¿viste? Era una menos, cosa sí, que más o menos así, claro. me sentí muy mal. Y eso pasa con los hinchas. Nos decía el Vasco Stolaza, por ejemplo, que él va a la Olímpica y los hinchas le dicen, vamos Vasco, Claro. vamos arriba. Pero el Indio Morán, por ejemplo, que estuvo trabajando de sereno en el barrio de los judíos en la época de la crisis, y él cuenta que la pasó de verdad muy mal con 5 hijos, y a él era horrible, dice, porque la gente lo reconocía y le decía, mirá, estás acá, estás liquidado, ¿no? Y que para él eso, el Indio además en esa época, hasta hace poco seguía usando el pelo largo, está igual. A como era en aquella época, y para él al revés, ¿viste? No estaba bueno que la gente Claro. lo reconociera después de lo que había hecho, que estuviera pasando un momento tan complicado. Claro, además ellos son son las últimas generaciones de futbolistas que no hicieron plata jugando al fútbol. De- Pueden Claro. haber hecho, después de haber pegado alguna actividad que les fue bien, pero un jugador que ganó la Copa Libertadores y la Copa del Mundo de ese plantel, hoy, Pero por favor. No, digamos, ejemplo, sería los- discutido que solo un pase a Europa le hubiese cambiado la vida, y después si le fue bien en Europa ni que hablar que también, ¿no? Los premios fueron bajos, incluso para el 88, y en realidad ese plantel fue el último, antes de que empezaran los pases un poco más millonarios. En el 89 ya venden a Fonseca, al Cagliari, claro. en varios millones. Y toda esta camada de jugadores, que en realidad sí ganó muchísimo más, quedó como atada a un tiempo anterior. Claro, De León me decía cuando yo le hice la entrevista a De León, que es uno de los que mejor le ha ido, porque De León es un tipo que ha ganado todo en su vida. Claro, aparte. Y que ha ganado mantenido con una otros conducta, clubes, claro. Y él me decía, yo que gané absolutamente todo, de repente un futbolista que hoy está en las juveniles de Nacional, lo venden a Europa y en 6 meses hizo más plata que yo en toda mi Sí, carrera, sí. cuando capaz que ese jugador ni siquiera ganó un campeonato uruguayo. Sí. Claro. Es Bueno, probable. y hablando de los holandeses, para el partido de Tokio, Koeman, que era raro, ¿no? Porque para la final de Tokio los japoneses armaban un sistema de promoción muy particular con afiches. Las 2 estrellas de los dos equipos eran de jugar en la línea de 4. Eran Koeman y De León, son los que aparecen. Claro. Ronald Koeman, que después jugó en la selección de Holanda y jugó en Barcelona, y hoy es técnico del Feyenoord, él solo ganaba más que todo el plantel entero de Nacional. Ahora vamos a entrar en la historia de lo que fueron algunos de esos partidos y cómo se gestaron algunos de esos partidos que seguramente están en la retina de muchos hinchas, no solo hinchas de Nacional, porque en aquel momento además todavía había mucho de que los hinchas Iban a ver se los sentían partidos, orgullosos por de cuando supuesto. ganaba un club uruguayo en el exterior. Y todos los futboleros miraban los partidos. Por eso de digo, Nacional y hay de una otros cosa, equipos. claro. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a volver a hablar del libro y de algunas de esas noches históricas. Y les dejo como pregunta, ¿fue una casualidad que Nacional ganara esto en el 88? ¿Cuánto hubo de casual, de cosa increíble cuando uno repasa la historia? Hablando con Elena Rizzo y Valentín Trujillo, estos dos periodistas, hinchas de Nacional además, autores de Nacional 88, Historia íntima de una hazaña, un libro que tiene una tapa, que yo no digo que lo compren por la tapa, pero Eso más sí. o menos. Pero más o menos. Lo decíamos, cuando lo vimos por primera La vez tapa es con un Valen, anzuelo. Es impresionante dijimos, la tapa. Si esa tapa no te toca el corazón, No te dé no. sentimiento. Es increíble. La tapa es la camiseta que usó Rebelés en la final de la De Newell's, Libertadores acá. contra Newell's en el Centenario. Una camiseta arrugada y gastada. Y además muy bien fotografiada por Nicolás Garrido, el fotógrafo que además es hincha de Peñarol. Sí, pero es Con una lo gran cual- persona. Bueno, sí. Claro, pero ese es un Hay problema, excepciones, ¿sabes? es un problema que él no puede superar. Claro. No, la verdad que sí. No, pero la sacó tapa una está- foto que es conmovedora, así que... Es conmovedora, sí. Era cuando la vimos esa foto, era en realidad, a nosotros Felipe Rebelés nos había prestado un montón de objetos Ujú. que él tenía guardados. Muchos de los cuales están Y fotografiados. fotos y cosas. Entonces Sí. hablamos con Nicolás Garrido para que nos hiciera unas fotos. Y cuando nos mandó esa foto por mail, dijimos, esta es la tapa. Después que se vea el diseño y demás, pero sabíamos que ese era el llamador. Porque Claro. Entre esos objetos está, por ejemplo, el regalo que le hizo el PSV en Tokio a Sí. los jugadores de Nacional, que es una afeitadora inalámbrica Philips, el PSV. Que en del aquel equipo momento de la era como Philips. regalar, no sé qué. Era un objeto desconocido en Sudamérica. Sí. Era una de una Inalámbrica de era. cabeza triangular con 3 hojas, Sí. sin cable. Y bueno, los jugadores nacional le regalaron al PSV unos banderines Un de banderín. plástico. Dice que cuando intercambiaron los regalos en el hotel se morían de la vergüenza. Bueno, empecemos. En el fútbol el anecdotario es parte casi que de los 90 minutos. Hay algunas anécdotas en el libro que son realmente increíbles y que pintan lo que es
milagro del fútbol uruguayo. Yo contaba antes de la tanda una, que es el Vasco Tolaza peleándose con los dirigentes y yéndose a su casa, y lo tienen que ir a buscar en el ómnibus antes de tomarse el avión para ir a Cali. Estaba durmiendo la siesta con los hijos y De León lo sacó y le dijo, Vasco, vamos. ¿Por qué a ir. se peleó? Se peleó por una diferencia con los premios. Ese año fue muy complicado en tema de premios y de pagos. Nacional estaba en quiebra. Estaba en el horno. Nacional, te cambiaba la directiva, nadie apostaba a nada. Incluso en los contratos de rendimiento que se firmaron cuando fue a firmar Fleitas, dijo, bueno, yo quiero un premio extra si salgo campeón de América y del mundo. Sí, dale, le dijeron. Sí, le firmaran cualquier cosa, que iba a salir. Claro. Aparte hay otra cuestión, Nacional tenía deudas con jugadores que ya no estaban en el club. Del Nacional de las Estrellas, aquello era horrendo. Y tenía problemas que son muy, muy actuales. ¿Te suena esto de un equipo que como le debe a jugadores del campeonato anterior no puede empezar el campeonato siguiente? Claro. Bueno, eso le pasaba a Nacional y a Peñarol en esos años. Bueno, la cosa es que en el Vasco Tolaza llegó un momento, empezaron a avanzar de fase y había una frase del contador Garbarino, a quien todos recuerdan con mucho cariño, que decía, ustedes ganen que la plata aparece. Pero ahí nos decían, pero ganábamos y la plata no aparecía. Y en un momento no aparecen los premios. Y en una reunión de futbolistas con dirigentes, el Vasco Tolaza dice, juegan contra el American Cali, un cuadro muy poderoso en ese momento y muy relacionado al narcotráfico, y el Vasco en un momento de indignación dice, si no ganamos le vendemos los puntos al América. Ahí Seferino Rodríguez, que era un dirigente muy activo, le dijo, yo, si por mí fuera, te saco ya mismo el capitanato y del plantel y todo. Y el Vasco se enojó, llegó a su casa y le dijo a su mujer, dejo el fútbol. Ya no juego la semifinal. Dejo el fútbol. Y él dice, me iba a volver a Dolores. Su padre era carnicero en Dolores, él aprendió el oficio de carnicero, se acostó a dormir la siesta con los hijos. El Vasco Tolaza. El Vasco Tolaza, el héroe de Tokio. O sea, y ahí De León. Y ahí va arrancaron para el plantel entero en ómnibus. Hasta la casa en el Prado. Para el aeropuerto. Agarraron para el otro lado. Y De León lo hizo pasar por Lucas Oves, donde era la casa del Vasco. Y De León. ¿Dónde es la casa? Creo que sigue viviendo ahí. Sigue viviendo en el Prado, no sé dónde. Y bajaron y le dijeron, esto es un disparate si se sabe y lo que hiciste y no nos sirve como plantel. Y bueno, le tocaron el corazón al Vasco. Afortunadamente, ¿no? Le armaron el bolso los compañeros y le dijeron, Vasco, venís con acá vamos todos. Lo suben al ómnibus y después la anécdota termina de una manera casi cómica. Parece que Seferino y el Vasco se juntan en el momento de hacer los papeles de migraciones en el aeropuerto y ya volvieron a hablarse. Y luego se amigaron. Y luego el Vasco, digamos que, por si quedan algunas dudas, fue fundamental. Claro, él dice, fue con un un error golazo. eso que dije. Fue un momento. Claro, hay que entender, meses sin cobrar. O sea, en el libro queda claro en el contexto. Que no era una falta de apego a la causa, por favor. En el libro queda muy claro eso. Se gana esa semifinal. Y en realidad se empata, pero... No, se gana 1-0 acá y se empata 1-1 allá, con gol de Lima. Y se llega a una final con Newell's, que algunos dicen fue la final más claramente ganada por un equipo uruguayo. Lo pasó por arriba. A nivel internacional. Momento, sí. 1-0 perdió Nacional en Rosario y ganó 3-0 acá en el estadio. A mí, ves, una de las partes del libro que me resultó más emocionante, y creo que para ellos también, fue toda la previa a ese partido. Cuando ellos cuentan que salían de los céspedes rumbo al estadio. Sí. Por ejemplo, el Bocha Cardacho, cuando nos contaba eso, se le llenaban los ojos de lágrimas. Decía, la gente se nos acercaba y nos decían, por favor, ganen, por favor, ganen. Y que había que ubicarse además en un contexto en el que, por ejemplo, Peñarol había ganado a la Libertadores el año anterior. Claro. Perdón, y Sereno se hacía notar que no era tan atípico como ahora tampoco, en el sentido de que ya había ganado Nacional antes, en esa misma década, y Peñarol también. No era algo tan increíble. Pero bueno, hay un elemento extra ahí, y es que para muchos era un lindo desafío que Peñarol tuviera que entregarle la Copa Nacional. Revelés particularmente, que tenía unos vecinos ahí en Colorado Nicolich, donde vivía, que después de los partidos le pintaban el muro con los resultados y le mojaban la oreja, y el zorro nos dice, y después también con lágrimas en los ojos nos dice, después fueron ellos los que nos tuvieron que entregar la Copa. Además de que Peñarol en Tokio, en aquel partido en la nieve, pierde la Intercontinental y Nacional la gana. Por lo tanto, de alguna manera se emparejan las cosas, ¿no? Ahí justamente en esa final estaba el contador Damiani, en ese momento presidente de Peñarol, porque estaba bien, al final de la Libertadores estaba jugando. Porque claro, estaba en el palco oficial de Peñarol en el estadio. Y nos contaba uno de los hijos de Garbarino, el contador, creo que fue Daniel el que lo cuenta para el libro, que Damiani en ese año, en un acto de baboseo sin límites, le había puesto un caballo dale bolso a ver si el caballo ganaba y Nacional ganaba algo.
Y entonces cuenta, por ejemplo, Garbarino, que lo primero que hizo con uno de los goles fue ir a gritarle el gol a Damiani en el palco. Claro, hoy sería impensable. Imagínate el hijo de H yendo a gritarle una cosa así. Nacional gana esa Libertadores. Hay algunas anécdotas increíbles que tienen que encontrarlas en el libro sobre cómo se gestó ese partido y lo que pasó entre un partido y otro, y los protagonistas extra futbolísticos o extra nacional que aparecieron. Están entrevistados, aparecen las voces de varios rivales de Nacional. Claro. Y de cómo era jugar contra Nacional. Y se llega a la final de Tokio con algunos también aspectos realmente increíbles. Por ejemplo, ustedes lo plantean acá como uno de los ganchos en la contratapa del libro. ¿Por qué no jugó Carlos Soca la final de Tokio? Que era el lateral de Nacional. Aparte era un juvenil que venía de las inferiores de Nacional. Bueno, Soca no juega. Técnicamente Soca no juega porque tenía una ampolla que se le produjo por usar unos zapatos nuevos, marca Puma. Nacional cambió de sponsor. Nacional tenía Topper, jugó con Topper durante toda la Libertadores, y cuando llegan a Tokio las marcas jugaban su partido. Jugaban su propio partido y saltaban sobre los equipos para lograr el sponsoreo. Parece que Nacional arregló con Topper. Arregló con Puma. El PSV tenía Adidas, ya era su marca de sponsor. Y le dieron toda ropa nueva, obviamente. Puma les da zapatos, exactamente. Y Cono Caminati, el preparador físico, les dice: muchachos, no se pongan estos zapatos nuevos, usen los que venían, que tienen la forma de su pie. Pero Soca, quizá por la ingenuidad de la juventud, la inexperiencia, se pone los zapatos nuevos, hacen un movimiento dentro del hotel, un precalentamiento, y en uno de esos pasillos parece que el roce le produce una ampolla que le genera pus, se la tienen que romper, parece que le llegaba casi hasta el hueso, por lo que dicen algunos, realmente no podía caminar. Y Soca obviamente quería jugar el partido y le propuso a la Sanidad Nacional que lo infiltraran. Y la Sanidad Nacional se negó a eso. El doctor Suero le dijo que no te puede infiltrar porque la infiltración lo que hace es no hacerte sentir dolor. Pero la herida sigue. Por lo tanto... y Fleitas ahí hace un planteo que, claro, en ese momento uno dice, bueno, pero es verdad, dice, yo tenía que pensar un partido de tantos minutos y yo ya perdía un cambio seguro con eso, pero por supuesto lo de Soca Ahora es increíble que un jugador profesional se pierda un partido de esa magnitud por una ampolla en el pie por usar un zapato que le dijeron que no se pusiera, ¿no? Es como la enésima confirmación del amateurismo del tenía 19 años Soca en ese momento. Él es algo que le ha hecho muy mal, dice, que incluso que hasta ahora es algo hasta ahora sigue rondándolo no haber jugado esa final. Él dice: yo armé toda la fiesta, entre comillas, y cuando llega el momento de la fiesta no me dejan entrar. Él considera que podría haber jugado. Hay muchas voces que consideran que él no podía jugar. Entra Tony Gómez, que había sido titular al principio de la Copa, pero que luego por el buen rendimiento de Soca había quedado en el banco. Es otro factor del destino que y termina siendo el tipo que define. Claro. Ahora, Soca, como decías, pudo haber jugado y no jugó, y Jorge Seré pudo no haber jugado y jugó. Sí, porque él tuvo una pelea con Fleitas un par de días antes. Arrancaron desde que llegaron a Tokio, estaban discutiendo, habían discutido primero por dos personalidades muy especiales, y igual lo aprecia mucho Seré. Seré nos decía: Fleitas, si te quería te maltrataba, si no tenía buena onda contigo ni pelotateaba. Pero dice que uno de los días previos al partido que Fleitas dijo: hasta tal hora no se entra a la cancha, y Seré dice que 11:30, por ejemplo, y que Seré 11:10 pisó a ver qué calzado se ponía, y que eso a Fleitas lo indignó, y adelante de todo el mundo, periodistas extranjeros y uruguayos, le empezaron a discutir y dijo: bueno, si no te gusta te vas para Montevideo. En Tokio, a horas del partido. A Seré, y que Seré le dijo: bueno, mandame. Me voy. Sí, claro. Y, o sea, ese tipo de cosas. Fleitas decía: mira que los japoneses son muy formales acá, los tipos dijeron 11:30, no entremos antes porque la viveza uruguaya. Y Seré lo que hizo fue atravesar un hilito que había y pisar a ver, porque la cancha estaba un poco para ver mojada, qué tipo de tapones se ponía. Hacía frío. Pero perdón, lo cuentas en el libro, él no se habló con Fleitas hasta tiempo después de la final. No lo saludó después. Cuando llegan al hotel después de ser campeones, no se hablaban. Hay otra anécdota que cuenta también en el desayuno el día después de la final. Están desayunando abajo solamente Carreño con De León, porque todo el plantel estaba en el piso discutiendo con los dirigentes los premios de la Supercopa que se había jugado en mayo. O sea, y de la que no salieron campeones, además. Claro. Por eso, era una locura.
O sea, en el momento ellos dicen que no terminaban de caer. Las comunicaciones eran diferentes en el 88, no había internet, las llamadas eran difíciles, ellos solamente hicieron una llamada cada uno para saludar a sus familias y luego Kessman y Carlos Muñoz desde la habitación armaron como un estudio improvisado y transmitían para las radios uruguayas, pero recién terminaron de caer cuando llegan a Carrasco 2 o 3 días dimensionaron después. Lo que y ahí había una pueblada en las calles, el trayecto en la Rambla hasta la sede. Y ahí se dieron cuenta, opa, somos campeones del mundo. Hay otras anécdotas increíbles, como por ejemplo la de Revelés con Romario en un ascensor. Sí, Revelés y Pinto Saldaña, que le dijeron, te vamos a matar. ¿No? Negro, te vamos a matar, le decían. A Romario. Claro, estaban en el mismo hotel. Bueno, eso es otra particularidad, ¿no? Y estaban en el mismo hotel en Tokio. Me lo dijo Kessman, parece que era la costumbre de los japoneses. Ajá. También le había pasado a Nacional con el Nottingham Forest. Sí. De alojarlos en el mismo hotel porque es un lugar para hacer conferencias de prensa. Los periodistas los tienen ahí cerca a los dos. Y ellos además compartían algunos lugares en común, como el desayuno o algunas comidas. Y sí, se cruzaban muy seguido en el ascensor. Pintos, que Artiguense hablaba muy bien el portugués, claro, y lo apretaban. Se cruza también con Guéretz. Y Pinto Saldaña le dice, sí, muy bien para para el saque desde el costado, pero con los pies es horrible. Y claro, Guéretz, que era belga, no entendía nada y se reía y le decía que sí. No, y después, por ejemplo, que estaban comiendo en el hotel y estaban separados donde comían ellos por un murito de plantas del otro. Y que Enrique Sarabia, hoy presidente de la Mutual, el Indio Morán y algunos más, iban a tirarles migas de pan a los holandeses. Y que daba vuelta, ¿quién era? Lerby había jugado con Carreño en la Liga Francesa, entonces le hablaba en francés y le decía, Care no, por favor, dejen de tirarnos pan. Qué terrible, ¿no? O no sé, pero digo... Pero bueno, en realidad estas anécdotas, por eso nosotros quisimos hacer hincapié en esa especie de subtítulo de historia íntima, claro, porque son datos que no se conocen, que cuando uno ve una transmisión o va al estadio, no sabe lo que está pasando en el vestuario o lo que pasa dentro de la cancha. Hay una que yo creo que es de las mejores. Cuando Nacional le gana 1-0 a Wanderers con gol de Morán, sí, que es un partido definitorio porque con ese partido Nacional clasifica al grupo. En la jugada previa, Peña dice que la culpa es de él. Enrique Peña, que jugaba en Wanderers. El pelado Peña era... después llegó a Nacional. Claro. Pelado Peña estaba en Wanderers. Wanderers tenía un muy buen equipo, eran dirigidos por Gregorio Pérez, tenía un montón de jugadores como Peletti y demás. Y en la jugada previa al gol, Peña dice que hay un córner a favor de Wanderers. Y que sobre él viene el Vasco Stolaza y el Vasco Stolaza le va muy fuerte. Peña le dice al Vasco algo así como... Pará, Vasco, vos sos amigo mío, fuiste al funeral de mi madre, que era una situación trágica que había habido Peña hace poco. Horrendo, una discusión de... O sea, se dan cuenta que es dentro de la cancha lo que sucede, este diálogo. El Vasco le dice, pará, no te confundas, yo no te dice nada. Peña se distrae en ese diálogo, la pelota la toma Juber Lemos, habilita de Lima hacia el centro y viene el gol de Morán. Estas cosas suceden en el fútbol. Claro. Suceden en el fútbol y bueno... Yo creo que 25 años después hay algunas que ya prescribieron, ¿no? No, y aparte pero... tiene cosas que, por ejemplo, hoy resultan impensadas. Esa gira horrenda por Centroamérica que hicieron, donde el médico Salvarrey les explica a los jugadores los peligros del SIDA, por ejemplo. Que era algo que acá era un poco desconocido. ¿Atendieron la recomendación? Dice creo que le tenido relativamente poco. Le dieron una charla sobre los peligros del SIDA. Dice, bueno, y ahí dice, no me acuerdo quién, que dice, bueno, es que capaz que podías conocer una muchacha en esa situación. Claro, era otra época, era el 80. Estando ahí se enteraron, por ejemplo, de la muerte de Alberto Olmedo. Por ejemplo, vos hoy ves enseguida, yo que sé, hay jugadores en la concentración y ves que mandan la foto por Twitter y la cuelgan y los periodistas. En esa época no era común ese tipo de cosas. Y se enteran de la muerte de Wilson Ferreira también. Había algunos jugadores del plantel que eran votantes blancos. Se entera, el Indio Morán se entera que nació su hijo por teléfono, que lo tienen que llamar, avisarle, baja al lobby del hotel, avisarle que había nacido el hijo. Nosotros además, en cuanto a hechos históricos, decidimos hacer algunas breves anotaciones de qué pasaba, ¿no? En esos contextos. Claro. Qué pasaba en el Uruguay, que era un momento donde estaba arrancando la campaña electoral que después tiene su finalización en el 89, estaba en el medio de lo del plebiscito del verde y amarillo. El Papa Juan Pablo II había visitado el estadio, había visitado Montevideo y había hecho una gran misa en el estadio. Nacional jugaba unos pocos días después y quedó un barrial porque el pasto quedó todo temas pisado. Que siguen vigentes, ¿no? Claro. Que hay no algo han cambiado, en el estadio, hay cosas que no han cambiado. ¿no?
Entonces, bueno, quisimos poner un poquito de datos históricos como para Había quedado reflejar más. una pregunta pendiente del bloque anterior. ¿Fue una casualidad que Nacional ganara lo que ganó ese año? Fue un milagro, vos decías, sí, yo creo que se dieron una cantidad de hechos que no, o sea, que lo explican, no hay por una única razón. Para empezar, las características del técnico, ¿no? Que, o sea, él estaba apostado a ganar, y si vos vas convencido y tenés la certeza, no siempre pasa, pero ya tenés buena parte del camino recorrido. Lo hablamos en la tanda, y la gente que sabe más de fútbol lo podrá explicar capaz mejor que yo, pero era un plantel de jugadores en una edad que hoy no es común ver en el fútbol uruguayo, de 20 y pico. Hoy tenés a los jugadores en los cuadros grandes que están hasta los 19, 20 años, los venden al exterior y se vienen a retirar a Uruguay. Ya con algunas lesiones, con alguna chaque. Acá tenías tipos de 26, 27, 28 años, de León tenía 29, que eran jugadores que sabían que si no les iba bien en esta, terminaban, bueno, muchos terminaron sin que les ocurriera nada trascendente en su carrera. Y qué sé yo, milagro, la manera en que ellos entendían el fútbol, los otros equipos también, o habrán jugado menos en su momento. Sí, la final de Tokio es increíble. Ellos mismos dicen, la final de Tokio lo podrían haber jugado 90 veces más y no la ganaban, ¿entendés? Pero si vos se lo preguntás a Fleitas, por ejemplo, él te dice que no es casualidad. Que estaba convencido. Para nada casualidad. No, él te dice que él armó el equipo con esos jugadores que además, digamos, él también tiene el mérito de haberlos elegido y los jugadores de haber tenido dentro de la cancha un rendimiento increíble. Yo creo que sin Seré, sin De León obviamente, sin Ostolaza, sin los goles de Pinocho Vargas, un tipo que venía con un pasado de ser campeón con Peñarol, luego tuvo una lesión terrible en la rodilla y en Nacional se lo recuperó, y Pinocho termina siendo a lo largo del año el mayor goleador que tiene Nacional. Si bien en Tokio no hizo gran cosa y no salió y por lo tanto no pateó penales, en la Libertadores hizo un campeonato increíble. Creo que hubo una coincidencia de un montón de rendimientos muy altos que hicieron que Nacional lograra eso. Y contra equipos, por ejemplo, como Newell's, donde la estrella era Martino, el actual director técnico del Barcelona, el renombrado Gerardo Martino, y no pudieron. Batistuta muy niño, pero ya era Batistuta. Y la América de Cali con varios finales encima. Claro, ¿no? un cuadro muy poderoso. Pero Fleitas lo fue eligiendo. Y el PSV, que era el Real Madrid de los 60. Sí, claramente. Con Romario, ¿no? Con Romario, que era el mejor jugador de Brasil. Eran los jugadores de Holanda que eran campeones, y Romario, que era el Neymar, ¿no? Porque hay gente que de repente no lo vio jugar. Y ese mérito de Fleitas, que él decía, yo tuve a Cardacho en Sudamérica y lo quiero traer. Y claro, también no te olvides que en ese momento se terminaba la directiva, ya era bueno, hay que jugar, se trae más o menos lo que hay, nadie confiaba, bueno, pero le salió muy bien. ¿Qué fue lo que más les sorprendió para terminar a cada uno de ustedes como hinchas y como periodistas de toda esta historia, del trabajo que implicó escribir esta historia? Yo creo que hay una frase, ahora no recuerdo bien. Hubo un jugador que nos dijo, creo que fue Sarabia, pero no recuerdo bien, nos dijo, fue un año complicado, fueron 363 días de sufrimiento y 2 días de gloria. Si ellos lo recuerdan así, imagínate cómo ha sido en la realidad, ¿no? En el día a día, en los meses, las dificultades. Yo creo que, en mi opinión, el principal mérito que tiene el libro es mostrar todo ese proceso y no quedarse solo con el camiseteo fácil. Y para mostrar ese proceso, bueno, hubo que hacer una investigación, hubo que hacer mucho trabajo de archivo, ir a la biblioteca a buscar diarios de la época, repasar declaraciones. ¿Sabes que a mí me impactó mucho esa frase que cuando la leí en el libro? Y me acordé mucho además de la frase del maestro Tavares, la recompensa está en el camino. Porque es exactamente la frase inversa, ¿no? Claro. Es decir, acá el camino fue un suplicio. No hubo ninguna recompensa en ningún momento, e incluso después de ganar, al día siguiente al día siguiente no hubo ni recompensa ni material ni emocional, porque los suplicios siguieron para ese grupo. Claro, pero ganaron algo que después no se volvió a ganar. Exactamente, por eso digo, ¿cómo ha cambiado la cabeza del fútbol uruguayo? Pero para muchos es la frase exactamente inversa a la que usa Tavares. Para muchos de los jugadores en realidad el resultado es la recompensa, y la recompensa no fue económica. No, solo el resultado, solo la gloria. Es la gloria, que exactamente, ¿cuál es el precio de la gloria? ¿No? Si es que paga algo la gloria. Bueno, el libro intenta homenajear esa gloria. Pero había una cosa que decía Seré, por ejemplo, hablando de las cosas así que impactaba, que Seré tiene una lectura que yo en mucho sentido la comparto, por eso me pareció que estaba bueno lo que él decía. Que él decía,
hoy Nacional pierde y la gente compite por quién tiene la bandera más grande, los socios, no sé qué, y se van y te golea cualquier cuadrito y la gente sigue alentando. Decía, allá ganamos 1-0 en una semifinal y la gente nos insultaba, porque yo no estoy diciendo por favor que haya que insultar a los jugadores, ni mucho menos, no, pues nunca falta, ¿viste? Que, pero el punto era, había que ganar, era Nacional, no era festejar que tuviste una bandera más grande o un par de socios famosos, era otra cosa. A mí esa manera de cómo ellos lo entendían y que que daba vergüenza salir a la cancha de esas condiciones fue algo que me impactó mucho. El libro se llama Nacional 88, historia íntima de una hazaña, está editado por Fin de Siglo. Lo van a ver en la librería y van a reconocer la tapa automáticamente porque es inconfundible. Y es un libro para regalar y regalarse, como dicen los vendedores. ¿Puedo pasar un chivo ya que obviamente. El jueves, el sábado que se cumplen 25 años, vamos a estar en Durazno presentando el libro. La idea es hacer una recorrida por varias localidades del interior del país, ya hablamos con la Comisión de Interior de Nacional. El viernes vamos a estar en Durazno, en la sala de prensa de la Intendencia, 19:30 horas. Así que bolsos de duraznos y alrededores están todos hasta la Intendencia. Aparte es una buena manera de rebatir algunas encuestas que andan circulando en el último momento. Interior profundo. Claro, me parece que no llegan al interior profundo. Los 18 departamentos, salvo Montevideo, son claramente tricolores. Elena, Valentín, gracias. Por favor, gracias, Leandro.